Urgente. Información extraordinaria. En vivo 9:30. Mucha atención, noticia para los usuarios del UPAC. A partir de mañana habrá medidas urgentes para frenar el alza desbordada de las cuotas de vivienda que tienen ahogados a millones de colombianos. El gobierno intervendrá para evitar que siga subiendo el UPAC. Aquí están los detalles. El salvavidas que lanzará el gobierno permitirá que las cuotas mensuales de los deudores del sistema UPAC se estabilicen o suban unos pocos pesos. El Banco de la República le prestará cada 15 días bastante dinero a las corporaciones de ahorro y vivienda. Con esta medida bajarán los intereses y el UPAC no subirá. Esa es una de las fórmulas y por eso le hemos pedido a la Junta que estudie mecanismos para generar más liquidez vía repos. Pero además bancos y corporaciones no tendrán que guardar obligatoriamente en el Banco de la República tanta plata que reciben del público. Hoy por cada 100 pesos que captan guardan 21. Se estudiará la posibilidad de que solo sean 15. Si en 2 meses esto no funciona, la fórmula para calcular el UPAC cambiaría. Subiría o con el costo de vida o con la tasa de interés. Es una medida sana en este momento, sobre todo pues en momentos en donde hay niveles de desempleo que todos pues conocemos. Cualquier cosa que conduzca a que las tasas de captación bajen va a aliviar a los deudores en UPAC. Curiosamente, mientras sube el UPAC, los morosos bajan. De cada 100 créditos solo hay 7 en mora. El gobierno cree que con este salvavidas no se ahogarán tantos deudores del UPAC. Hay alarma entre las autoridades por la llegada de los paramilitares al departamento del Caquetá, como lo reveló en vivo 9:30. El presidente Ernesto Samper dijo que se reforzarán los operativos en esta zona y el defensor del pueblo alertó por la inminente agudización de la guerra. Estas imágenes que mostró ayer en exclusiva el noticiero en vivo y que confirman la presencia de los paramilitares en el Caquetá y la grave situación de orden público que se aproxima, despertaron reacciones y llevaron a anunciar medidas especiales para esta parte del país. Iniciaremos las operaciones que sean necesarias en el área del Caquetá para evitar y combatir la presencia de estos grupos. Por su parte, el defensor del pueblo advirtió sobre el peligro por la llegada de los paramilitares al Caquetá. Se va a agudizar el conflicto armado en ese sector del país y muy seguramente, como ha sucedido en otras regiones, pues la que va a pagar los platos rotos de la población civil. El Procurador General de la Nación se mostró preocupado por la violencia que se aproxima en el Caquetá y pidió reacciones inmediatas del Ejército y la Policía. Pero es que el gran problema es que la violencia pues no ha cedido y el fenómeno, la circunstancia sorpresa, es lo que siempre manejan estas personas. Hoy se salvó el Ministerio de la Cultura. Su permanencia dependía de un fallo de la Corte Constitucional y hoy esa corporación dejó claro que el ministerio sigue firme. Pues tenemos a los protagonistas de esta noticia. Sandra Pureza Gómez está con ellos en la redacción de En Vivo 9:30. Sandra, muy buenas noches. Sí, Yolanda, muy buenas noches. Estamos con el presidente de la Corte Constitucional, Vladimiro Naranjo, quien le cuenta aquí al ministro de la Cultura, Ramiro Osorio, la buena noticia que se tomó hoy en la Corte Constitucional. Claro, con mucho gusto, ¿no? Pues la Corte declaró exequible la Ley de la Cultura, por medio de la cual se crea el Ministerio de la Cultura, porque no encontró vicios de forma que ameritaran su inexequibilidad. Quiero aclarar que, pues, siendo un fallo estrictamente jurídico, aquí no se trata de hacer juicios de valor propiamente hablando sobre el Ministerio de la Cultura, sino que simplemente la Corte encontró ajustado a la Constitución su creación. Presidente, ¿esta decisión fue por unanimidad? Fue unánime, sí. Ahora pues, señor ministro, ¿usted qué le dice a los colombianos con esta decisión? ¿Quién gana? Bueno, yo creo que gana el país. Para nosotros es realmente una gran noticia que la Corte Constitucional, que es un organismo tan respetable, haya tomado esta decisión. Libera de cualquier duda de legitimidad del ministerio y le permite trabajar de aquí en adelante con una mayor fortaleza. ¿Los programas? Bueno, yo creo que de aquí en adelante vamos a trabajar con mucho más ahínco en algunos programas, no quiero comentar todos, pero por ejemplo el programa de infraestructura que empezó en el 7 de agosto y está pensado en 5 años para que cada municipio de Colombia pueda tener por lo menos un centro cultural debidamente diseñado, capacitado, en donde la gente pueda ejercer sus derechos, los estímulos a los artistas que este año tendrán en el programa de premios y becas más de 5.000 millones de pesos. En fin, una serie de programas, la televisión cultural, etcétera, la creación de 500 bandas en 500 municipios, todo esto es lo que ha permitido hoy la decisión de la Corte Constitucional. Yolanda, son buenas noticias para los colombianos esta noche. Continúe usted con más noticias en vivo. Muy bien, Sandra, muchas gracias. Siguen en firme pues los proyectos del Ministerio de la Cultura en todo el país. Y la consejera presidencial de Derechos Humanos, Sonia El-Haj, salió precipitadamente del país por graves amenazas contra su vida. Vía Quito viajó al sur del continente.
Sonia El Haj, consejera presidencial para los derechos humanos, salió precipitadamente del país mientras es víctima de graves amenazas contra su vida. La consejera presidencial se sumó hoy a la larga lista de amenazados en Colombia. Según los organismos de seguridad, a la consejera le han hecho en los últimos días varias llamadas a su casa, en donde la amenazan de muerte si no renuncia a su cargo de consejera para los derechos humanos. Además, varios anónimos llegaron a su oficina reclamando la seguridad de los líderes y presidentes de organizaciones de derechos humanos. En algunas oportunidades, quienes llamaron a su residencia se hicieron pasar por miembros de autodefensas. La consejera presidencial salió hoy por Quito en el vuelo número 113 de Saeta con rumbo a Lima y adelantó gestiones internacionales que tenía que cumplir en ese país. Voceros del gobierno y de los organismos de seguridad afirmaron que en este momento el gobierno estudia la posibilidad de que la consejera El Haj se quede por más tiempo en el Perú, mientras se analiza la veracidad de las amenazas recibidas. También es probable que, al igual que el consejero para la paz, José Noé Ríos, Sonia El Haj viaje en los próximos días a Europa. Claudia Rocío Vázquez, en vivo. Y la siguiente sí que es una noticia bien particular. Por comerse unas matas recién sembradas, un gallo de pelea se fue a la cárcel en Riohacha. Lo llaman Veneno y fue condenado a 48 horas de prisión. Este gallo no solo es el campeón de las riñas en La Guajira, desde hace 12 horas es el primer gallo expresidiario. Y no fue a la cárcel propiamente por matar otro gallo, sino por un delito que para muchos no amerita canazo. Pero según la alcaldesa, comerse y dañar las flores del separador de la avenida Primera de Riohacha, sí. Quisimos dar muestras de una mejor cultura, enseñarle a los riohacheros, enseñarle a su dueño que esta ciudad no se puede tratar como el patio de nuestra casa. Su dueño cree aprender la lección y encontró otro motivo para sentirse orgulloso de su gallo. No, ella no le ganó, el Veneno fue que le ganó, porque está libre. Aunque en la cárcel le dieron de comer, ahora le preocupa el estado físico que pudo perder después de 48 horas de detención. Libre y sin líos jurídicos, el gallo Veneno tendrá que seguir haciendo honor a su nombre en las galleras de La Guajira. Bueno, las cosas que pasan. Ahora sí quedó asegurada la financiación de la Nación para el Metro de Bogotá. Hoy el Consejo de Política Económica aprobó el proyecto que empezará a caminar en firme a finales de este año. 3.000 millones de dólares costará el Metro de Bogotá. La Nación se comprometió a aportar el 70%, unos 2.100 millones, y el Distrito el 30%, unos 900 millones de dólares. Se ha buscado una modalidad de concesión por medio de la cual la concesión asume la construcción y todos los costos de construcción de este metro durante los 4 años primeros, y la Nación solo empieza a recoger deuda o empieza a usar recursos fiscales a partir del 5º año. El distrito, por su parte, sacará los recursos de la sobretasa a la gasolina. La primera tarea será la compra de los terrenos por donde pasará el metro. Todo aquello que esté incluido dentro del plan de ordenamiento territorial este año y que se requiera para usos públicos o incluso para otros usos de renovación urbana y demás, puede ser adquirido de inmediato mediante expropiación por la vía administrativa. En principio, los terrenos se comprarán según su avalúo comercial. Se invertirán 120 millones de dólares. Según el cronograma, la construcción del metro se iniciará a finales de 1999 y se concluirá en el 2010. A esta hora en Cartago tratan de convencer a los 3 trabajadores que se crucificaron para que no se sigan torturando. Una multitud que los rodea apoya sus peticiones, pero también hay preocupación por el deterioro de su salud. Marino, desistan a esto, mijo. No, ni por nada. Ni siquiera estos ruegos de doña Rosa Elvira fueron suficientes para que su hijo Marino y los otros 2 empleados de la alcaldía de Cartago bajaran de sus cruces. Luego de 40 horas de crucifixión e infructuosas reuniones para llegar a un arreglo, solo se escucharon voces para que el suplicio termine pronto. No compartimos la forma como el sindicato protestó, porque de todas maneras con estas actitudes estamos retrocediendo la evolución de nuestra cultura. Durante estos 2 días solo han ingerido líquidos y han presentado síntomas de fiebre e hipoglicemia, pero de continuar el calvario, los riesgos para la salud de estos hombres serían mayores. Si hay problemas de tipo vascular, se pueden comprometer con necrosis de las manos, gangrena y sepsis y la muerte. Mientras tanto, cientos de curiosos se han agolpado en la sede de la alcaldía municipal para observar a los 3 nazarenos, en lo que han denominado la segunda Semana Santa de Cartago. El caso de los crucificados impactó al país y también al mundo y ha generado diversas reacciones. Líderes sindicales rechazaron la tendencia de autotorturarse como forma de protesta social. Para los propios líderes sindicales, este tipo de protestas llevadas al extremo no son la mejor forma de presión. Aseguran que hoy en día existen otros medios de protesta sindical sin necesidad de llegar a la autotortura. Hoy el movimiento sindical lo que tiene que ganar son masas, tiene que ganarse al pueblo con argumentos. Sin embargo, este tipo de protestas han ido en aumento. De las marchas sindicales y los paros en los que se encadenaban los trabajadores en actitud de protesta, se pasó a las huelgas de hambre como factor de presión.
Después un grupo de ciudadanos decidió coserse la boca para evitar el cierre de una plaza de mercado en Usme. Para frenar el cierre de un matadero en Bogotá, varios carniceros evocando la pasión de Jesús se clavaron coronas de espinas. Y la última estación de este calvario es la de los trabajadores de Cartago, que decidieron clavarse a una cruz para reclamar unos derechos laborales. Son maneras en las que cada vez acudimos más a formas extremas de violencia para poder comunicarnos con los demás. En lo que todos coinciden es que la única alternativa para evitar este tipo de acciones es la conciliación y la tolerancia de las partes. El canciller venezolano Miguel Ángel Burelli llegó hoy a Bogotá para firmar acuerdos de cooperación judicial y militar entre las dos naciones. De paso, le hizo una categórica notificación a los guerrilleros. Venezuela le advirtió esta noche a la guerrilla colombiana que si vuelve a incursionar en territorio del vecino país, le irá muy mal. El canciller venezolano Miguel Ángel Burelli Rivas advirtió que las Fuerzas Armadas de ese país han diseñado un nuevo sistema de inteligencia y reacción militar que permitirá detectar y enfrentar de manera oportuna y contundente a la guerrilla. La que sigue operando en la frontera corre el riesgo de que las Fuerzas Armadas de Venezuela están ahora excelentemente preparadas y tienen una red de inteligencia que antes no tenían. De modo que no les aconsejo que se sigan atreviendo. El canciller Burelli destacó además el acuerdo suscrito hoy entre Colombia y Venezuela, en virtud del cual habrá mejores y más estrechos mecanismos de cooperación judicial y militar entre las dos naciones. Suministro de datos, tener fichas comunes de la delincuencia conocida, preparar gente para que actúen en los dos campos, venezolanos aquí, colombianos allá. El acuerdo será reforzado con un segundo convenio que será suscrito la próxima semana entre los ministerios de justicia de los dos países. Guillermo González, en vivo. Hoy se presentaron pedreas en la Universidad de Barranquilla y en Sincelejo fueron capturados varios paramilitares. Noticias en vivo. 2 estudiantes con heridas leves, así como algunos daños materiales en las instalaciones de la Universidad del Atlántico, que hace poco fue restaurada. Es el saldo que dejan los disturbios que se presentaron esta mañana entre estudiantes de esa institución y la policía. Según los estudiantes, todo empezó a raíz de una protesta adelantada por la muerte de Eduardo Umaña. 5 presuntos paramilitares fueron capturados hoy por la policía en la Unión Sucre. Les encontraron una lista de personas que mantenían amenazadas. También les incautaron armas, una moto y un vehículo. 300 campesinos provenientes de diferentes municipios del norte de Santander se tomaron pacíficamente la sede de la Caja Agraria de Pamplona. Los labregos protestan porque la entidad crediticia comenzó